nuevamente a todos los oyentes que nos siguen en las redes sociales. Sé que Dios nos bendecirá de una manera poderosa en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han venido para escuchar la palabra de Dios? Amén, gloria a Dios. Bien, mis amados, yo les invito a que puedan ubicarse conmigo en el libro de Ageo, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Ageo, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Vamos a estar estudiando el tema estableciendo prioridades. Estableciendo prioridades. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestro camino. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Amén. Buen Dios que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra leída. Estamos aquí, Señor, en esta mañana dispuestos a recibir el mensaje de tu palabra, dispuestos, Señor, a que tú nos enseñes y nos instruyas a través de ella. Señor, este espacio está en tus manos para que tú hagas conforme has planeado hacer. Que tu palabra en esta mañana cumpla tu propósito, oh Dios. Que tu palabra en esta mañana haya cabida en cada corazón, en cada vida, y cumpla tu propósito. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estableciendo prioridades. Estamos iniciando el año 2021. Estamos a solo 10 días de este año. Y creo que todos ya han establecido algunas prioridades, tienen proyectos para desarrollar este año. Pido a Dios que les dé fuerza, energía, disposición para que esos proyectos sean realizados. Que Dios también dé esa perseverancia con la cual se pueden llevar a su terminación. Creo también que el primero en esa lista de prioridades es el Señor, es Dios. Pero la idea es que nuestras acciones tengan coherencia con lo que hemos expresado, con lo que hemos pensado. Quiere decir que nuestras acciones deben reflejar que ciertamente Dios está ocupando el primer lugar en nuestras vidas. El libro de Ageo, un libro bastante corto, pero tiene un mensaje muy contundente. Ageo tiene una relevancia permanente porque su interés básico tiene que ver con las prioridades. Con respecto a esto, Dios amonestó al pueblo de Israel
a ese pequeño remanente que había regresado. Resulta que el pueblo de Israel había estado cautivo por mucho tiempo y en cumplimiento a la palabra que habían recibido de parte de Dios, ellos habían regresado. Segunda de Crónicas 36:22 nos habla que el rey Ciro se preocupó por el bienestar de los judíos y regresaron a su patria. Lo hicieron en varios grupos. El primer grupo, teniendo como líder a Zorobabel, llegan a su patria. Esto lo podemos leer también en Esdras, donde se nos detalla el regreso de los judíos. Y es para resaltar que ellos regresan con gozo. Algunos apenas iban a conocer esta tierra, los que habían nacido en la cautividad, los que habían nacido en el exilio. Otros volvían a su tierra, ya eran ancianos, pero el gozo inundaba sus vidas porque regresaban a su patria. Y llegaban con un propósito específico, llegaban con una prioridad establecida. Regresaban a construir el templo de Jehová. Regresaban para levantar ese templo que era símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Recordemos que el templo era de mucha importancia para el pueblo judío. El mismo Dios había creado este estrecho vínculo entre lo que era el templo y el pacto que Dios había hecho con ellos. De manera que allá en Ezequiel 37:26 en adelante, habla que haré pacto con ellos de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. De manera que la casa de Dios era ese símbolo de la presencia de Dios. Al estar este templo en ruinas, no había ese símbolo externo de la bendita presencia de Dios en esa nación. Y es más, las naciones pensarían que ese Dios de Israel también había desaparecido al tiempo que ellos fueron llevados a Babilonia. Entonces es por eso que Dios les lleva a su patria, pero con la firme intención de que ellos debían reconstruir ese templo. Y así era. Ellos iban gozosos y con esa mentalidad y comenzaron a reedificar el templo alrededor del año 537 antes de Cristo. Luego, al año siguiente de haber llegado, echaron los cimientos y cuando lograron echar los cimientos, se regocijaron en gran manera y fue tan grande el estruendo que hicieron que los vecinos podían escuchar el gozo y la alegría de ellos. Ellos daban gracias a Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios era grande. Ellos habían regresado, Dios había cumplido sus promesas y Dios les estaba permitiendo reconstruir el templo. Tenían la aprobación del rey, que en ese momento estaba siendo la autoridad de todo ese lugar. ¿Por qué? Porque así Dios lo había permitido. Recordemos que Dios mueve el corazón de los reyes y los inclina para que hagan y cumplan el propósito de Él. Él puede hacer esto. Lo hizo con el rey Ciro, quien procuró el bienestar de los judíos. Pero resulta que luego que echaron los cimientos, viene la oposición, viene la apatía y detiene la obra. Los enemigos movieron todas sus influencias y pararon la obra. Y esto siguió así por unos años, aproximadamente 16 años.
la prioridad de edificar el templo había quedado totalmente a un lado. Y en vista de que el templo no se podía reconstruir porque los enemigos estaban allí al acecho, ellos continuaron su vida, siguieron en la cotidianidad de su vida, se preocuparon entonces, ahora como lo muestra la palabra de Dios, en otras cosas. Y es allí donde habla Dios a través de este profeta Ageo y les amonesta, primeramente a los líderes, Zorobabel el gobernador, también habla el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y les dice: este pueblo mío, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Este es el dicho del pueblo, no es el tiempo. Han pasado 16 años desde que los enemigos detuvieron la obra y aún siguen diciendo, no es el tiempo. Si bien es cierto que los enemigos habían detenido la obra, no hay indicios que la situación siguiera siendo la misma. Por lo menos no se nos está mostrando que ellos habían tenido otro intento de seguir reconstruyendo el templo. No, sino que se habían acomodado y habían puesto como excusa el hecho de que había oposición para construir el templo. Pero sí era el momento para otras cosas. El versículo 4, y quiero que vaya conmigo allí, dice la palabra de Dios que el Señor les dice: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? No es el tiempo para construir mi casa, pero sí para construir las suyas. De hecho, la madera que podía servir para la construcción del templo estaba entonces siendo usada para hacer sus casas. Y no cualquier casa. La palabra hace énfasis y dice casas artesonadas. La versión internacional habla de casas lujosas. Ellos estaban procurando vivir cómodamente, mientras el templo, símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos, seguía en ruinas. Dios se siente indignado y es por eso que habla al pueblo. ¿Cómo es posible que han dejado pasar tanto el tiempo? 16 años. Y aún no nace en el corazón la intención, ni en los líderes, ni en el pueblo, de poner manos a la obra. Recordemos que los que regresaron debían poner la construcción del templo por encima de cualquier otra cosa, si es que en realidad querían la bendición de Dios, si es que en realidad querían salir de la maldición en la que habían estado durante todo el exilio, porque eso fue maldición del Señor. Recordemos que en Deuteronomio 28 se habla consecuencias de la obediencia y de la desobediencia, y el hecho de que ellos estuvieron tantos años por fuera de su patria fue como consecuencia de su rebeldía. Ahora regresan, pero parece que siguen bajo esa maldición porque pensaron poner a Dios en primer lugar, construir el templo, darle la prioridad merecida, pero sus acciones no fueron coherentes con lo que ellos dijeron. Entonces, mis amados hermanos, nos preguntamos inmediatamente, ¿y toda esta historia qué tendrá que ver con nosotros? Sabe que para nosotros sigue siendo importante el establecer prioridades. Y cuando hablo de establecer prioridades, y al comienzo decía que bien por los proyectos que tiene, y es mi deseo en el Señor que se puedan llevar a cabo, a donde quiero llegar en esta mañana con este mensaje de la palabra, es que por encima de todas esas prioridades debe estar el Señor. Y sé que todos ustedes saben que Dios es lo más importante en sus vidas, debe ser lo más importante. Ustedes dicen, piensan tenerlo allí en el primer lugar, eso es maravilloso. Pero nuestras acciones están mostrando eso que yo expreso.
si hay una coherencia, una relación entre lo que hago y entre lo que digo, porque no estaba siendo así con Israel. Y tal vez nosotros hoy podríamos estar pensando, aún no es el tiempo, no es el momento apropiado para servirte, Señor. Aún no es el momento para consagrar mi vida totalmente a ti. Mi vida, que es el templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo de Dios. No es el tiempo para consagrarlo. Entonces de momento hay un compromiso parcial, como que sí, como que no, según nuestro parecer. Pero para el Señor o es sí o es no. Pero nosotros mismos nos engañamos como que estamos así a medias. ¿Por qué? Porque tal vez no es el tiempo. Y sí puede ser tiempo para otras cosas, como por ejemplo, es el tiempo para procurar el bienestar de mi familia a como dé lugar. Yo debo conseguir seguridad para mi familia, ofrecer seguridad a mi familia. Es el tiempo donde mi negocio necesita toda mi atención. Es el momento de prepararme y por tal razón yo invierto mis fuerzas, tiempo y dinero en ello. Es el momento de buscar pareja, es el tiempo de viajar. La lista puede ser interminable de acuerdo a tus proyecciones. Los amigos tal vez podrían decir, es el momento de disfrutar la vida. Me faltan muchas cosas por hacer antes de buscar al Señor. Y en cuanto a lo que mencionaba primero, fíjese que son cosas muy importantes en nuestra vida. El preocuparme por mi familia, por mi negocio, el capacitarme, el pensar en mi pareja, el viajar. La recreación es importante y necesaria para nosotros como personas. Todas estas cosas son importantes. Y decía que al no hacerlas, creo que estaríamos siendo un poco irresponsables. Si yo no me preocupo por el bienestar de mi familia, cuenta le tengo que dar a Dios por ello. Si no cuido mi negocio, son cosas importantes y que debemos hacer. Entonces todo radica en que yo pueda ubicar a Dios encima de esta lista de prioridades que yo tengo. Expresarlo, lo repito nuevamente, expresarlo es fácil, decirlo es fácil, pero es que en un descuido nosotros movemos a Dios de ese lugar. Y cuando venimos a darnos cuenta, Dios está revuelto allí en medio de todas esas prioridades que yo tengo en mi vida. Estaba pasando con Israel. Ellos no se habían percatado de la situación en la que se encontraban. Quiero que sepamos, amados hermanos, que en el momento que nosotros desplazamos a Dios del primer lugar, las cosas no irán bien. Las cosas no podrán ir bien. Y bien, Dios hace el llamado de atención. Utiliza a su siervo Ageo y hace el llamado de atención. En el versículo 5, mira conmigo la palabra de Dios, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, abran los ojos, miren lo que está pasando con ustedes, mediten. La versión internacional dice: reflexionen sobre su proceder. Dios estaba siendo claro con el remanente de Israel, con esas personas que habían regresado con la intención de reconstruir el templo. Reflexionen. Según los versículos que siguen, Dios les comienza a detallar la situación que ellos estaban viviendo. ¿Y qué estaban viviendo? Dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
En el versículo 9, nuevamente Dios vuelve a recalcar la situación de ellos. En el versículo 10 y 11 sigue hablando de que por culpa de ellos Él ha llamado a la sequía sobre su tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Todo estaba siendo afectado, era como una maldición porque ellos habían desplazado a Dios. Su prioridad era la construcción del templo, símbolo de la presencia de Dios en medio de ellos. Y no les estaba importando en absoluto. Quiero que miremos lo que estaba aconteciendo con ellos. ¿No tenían que comer? Sí comían. ¿No tenían que vestir? Sí tenían vestido. Tenían dinero, ganaban su jornal, como dice la palabra de Dios. ¿Sabes? Algo parecido con nosotros. Podemos tener una casa, podemos tener un empleo, todos los días podemos tener el alimento. Y sin embargo podemos encontrarnos en medio de una vida agitada, insatisfecha. Lo que ganamos no alcanza. Los gastos cada vez son mayores que los ingresos. Y hay esa constante agonía. Y seguimos corriendo porque no nos alcanza el tiempo, porque no nos alcanza lo que ganamos. De alguna manera se ve provisión, pero no es suficiente, no hay satisfacción. La inflación disparada. El pueblo de Israel se encontraba en esta condición y no lo habían notado, lo vivían todos los días, pero no se habían detenido a meditar y a reflexionar por qué estaban en esa situación. Y el llamado para nosotros hoy es el mismo: meditad en vuestros caminos. Y ahora no es una ley general de que si en el momento me está yendo mal, perdí el empleo, no me alcanza lo que gano, es porque yo estoy en pecado y es porque moví a Dios del primer lugar. Esto no es una regla general y funciona así. No, porque también nos toca enfrentar momentos difíciles, momentos duros. Hay cosas difíciles que enfrentar, pero Dios está con nosotros. Si Él permanece en el primer lugar, Él va a estar allí para apoyarnos, de manera que podamos seguir avanzando. Entonces por eso debo meditar mi camino, debo meditar mi proceder, evaluarme. ¿Sí? ¿Dios sigue allí en su lugar? ¿O efectivamente algo ha pasado aquí y yo debo reconsiderar las cosas y nuevamente tomar la dirección correcta? El asunto es reflexionar, el asunto es meditar. Este es el llamado de Dios a Israel. 2 veces les está diciendo: meditad en vuestros caminos. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Israel se había enfocado en otras cosas. No era mal que se preocuparan por sus viviendas. No. Ya lo he dicho, el problema es que habían dejado de lado la prioridad, que era construir el tiempo. Entonces, mis amados, yo creo que es tiempo de decir basta a un compromiso parcial y comenzar a reorganizar nuestro tiempo, nuestras prioridades, de manera que en nuestra vida, todo en nuestra vida, gire en torno a esa persona que debe ocupar el primer lugar en nosotros. Y hay algo maravilloso. Dios les está presentando su situación, pero también les está dando la solución. ¿Y cuál es la solución? Ubícate conmigo en el versículo 8, dice la palabra de Dios, lo voy a leer en la versión internacional. Dice: vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Son puntos
específicos. Dios da la directriz bien clara. Y Él dice, ok, ¿ya meditaron? ¿Han reflexionado? Pues ahora manos a la obra, acción. Vayan a los montes, traigan madera y construyan el templo. Y resultará que yo veré con agrado su construcción. Y no solo eso, sino que su gloria sería manifestada en ese lugar. Es algo maravilloso. ¿Qué te motivará a ti el Señor a hacer? Yo sé que a cada uno el Señor nos direcciona, nos amonesta y nos habla de la necesidad particular. Y tú sabes cuáles son las cosas que tienes que hacer, que tienes que cambiar. ¿A dónde tienes que moverte? ¿Qué es lo que tienes que traer? ¿Qué es lo que tienes que reconstruir? Tal vez hay que trabajar en el templo del Espíritu Santo. Es el momento de consagrarlo y que esté apto para que el Espíritu de Dios realice la actividad que Él desarrolla en nosotros. Porque déjame decirte, el Espíritu Santo una vez está en nuestra vida, Él no se va. Pero podemos contrictarlo, podemos entristecerlo con nuestras acciones. Y mientras esté contrictado, Él no va a desarrollar su actividad. Entonces nosotros no vamos a poder mostrar esos frutos del Espíritu Santo. Entonces nosotros no vamos a ser de utilidad en la obra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a servir para edificar a los demás? Entonces, ¿en qué nos va a ubicar nuestro Dios? Es el momento de meditar, pero también poner manos a la obra. ¿Hemos movilizado al Señor? Si es así, es el momento de ubicarlo en su lugar. Haremos sonreír a nuestro Dios. Una vez leía Vida con propósito y el autor hablaba algo allí de hacer sonreír a Dios. Y nada más pienso en esta escena, la puedo imaginar, y que yo pueda producir una sonrisa en el rostro de Dios. Eso es maravilloso. ¿No creen ustedes? ¿No les interesa a ustedes crear una sonrisa en el rostro de Dios con esas acciones que Él espera de nosotros? Es para meditar y reflexionar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Yo veré con gusto su reconstrucción. Yo veré con agrado tus acciones. Yo veré con agrado que me tengas en el primer lugar. No me interesa que lo digas, que lo expreses. Me interesan los hechos, las acciones. Es lo que nos dice Dios por medio de su palabra. Amén, iglesia. Bien, habían sido amonestados, Dios les había dado la solución. ¿Y qué sucede? Algo muy particular del pueblo de Israel en esta ocasión. El versículo 12, ubícate conmigo allí. Mira el versículo 12. Dice la palabra de Dios. Leo en la versión internacional. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo, obedecieron al Señor su Dios. Acataron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado. Y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. ¡Qué maravilloso! Jeremías hubiera deseado esta actitud
cuando él fue usado por Dios para hablar al pueblo a que se arrepintiera, para que no viniera sobre ellos la catástrofe y ser llevados cautivos a otra nación. Jeremías por 40 años habló al pueblo, les amonestó, y sus palabras no fueron oídas. Dedicó su vida a este ministerio y sus palabras no fueron oídas. El pueblo de Dios fue llevado cautivo. El profeta Jeremías vio con dolor lo que le aconteció al pueblo. El pueblo estuvo por allá, regresó y ahora se encuentran en esta situación. Ageo les habla palabra del Señor y ellos escuchan la palabra de Dios. Yo creo que este remanente había aprendido la lección, había aprendido algo, por lo menos a escuchar los llamados de atención de parte de Dios. Y a pesar de que habían pasado 16 años de estancamiento, de que el templo había quedado allí parado, ellos despertaron y obedecieron al Señor. Lucas 11:28, Jesús dice: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Qué maravilloso. Proverbios 8:32 al 35 dice: ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecies. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Bienaventurado el que escucha, el que guarda la palabra de Jehová. Dichoso ese remanente que escuchó la voz del Señor. Y qué maravilloso, Dios les dice, y yo estoy con ustedes. Quiero que leamos el versículo 13. Dice: entonces Ageo, su mensajero, comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes, yo el Señor lo afirmo. Qué maravilloso es Dios, qué fiel es el Señor. A pesar de todo, Él dice: bien, empezamos nuevamente y yo estoy con ustedes. Y fue maravilloso porque ellos inmediatamente empezaron la obra del Señor. Semanas más tarde iniciaron la obra. Después de aproximadamente 4 años, lograron terminar el templo, lo reedificaron. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque nuevamente ubicaron a Dios en el primer lugar. Se acordaron de por qué habían regresado a esa tierra. Se acordaron que la prioridad que tenían cuando llegaron allí era construir el templo, glorificar a Dios realizando su casa. Y qué bueno, qué maravilloso que pudieron hacerlo con el respaldo de nuestro Dios. Cuando obedecemos la voz de Dios y cuando establecemos bien nuestras prioridades, Dios se va a encargar de ayudarnos. Por eso la enseñanza es que nos encarguemos de nuestra parte con Dios, que Dios se encargará de la suya. Eso tengámoslo por seguro, que Dios siempre va a ser fiel en cumplir, en hacer lo que a Él le corresponde hacer. Más bien estemos interesados en hacer nuestra parte, en tenerlo a Él en el lugar que Él se merece. Aprendamos a establecer nuestras prioridades. Podemos jugar con el orden de las demás prioridades siendo responsables, pero a Dios dejémoslo quieto en su lugar. En el momento que decidimos mezclarlo, nos puede costar, nos puede salir
caro. Entonces, mis amados hermanos, creo que con esto no debemos jugar. Recordemos que la palabra de Dios dice, sabemos el versículo de memoria, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿Sabe qué, mis amados hermanos? Estaba pensando en el ejemplo de nuestro maestro, Jesús. Vino a esta tierra y su prioridad fue agradar al Padre, cumplir las escrituras, cumplir lo que se había dicho de él. Y cuando estaba en Getsemaní, en un momento de angustia, de dolor, porque sabía lo que le esperaba, él dice: Padre mío, si no puedes pasar esta copa sin que yo la beba, que se haga tu voluntad. Tenía claro cuál era su prioridad, y a pesar que no era fácil, estaba dispuesto a hacerla y a asumirla. ¿Por qué entonces, cuando las cosas tornan complicadas y difíciles, somos rápidos para abandonar y dejar tiradas las cosas, desplazando a nuestro Dios? No debe ser así. Miremos a nuestro maestro. Jamás renunció a su prioridad. Permaneció hasta el final, sufrió, llegó hasta la muerte de cruz, cumpliendo el propósito de su Padre. Mis amados hermanos, por encima de cualquier cosa, permanezcamos firmes en el Señor, dispuestos a servirle. Que lo demás se espere, pero mi Dios no puede esperar. Que lo que yo expreso y hablo respecto a Dios sea una realidad en mis acciones. Esto es lo que el Señor hoy nos está diciendo, hoy 10 de enero, para que lo tengamos en cuenta en todo el transcurso de este año. Y qué bueno que llegue diciembre y podamos celebrar en este lugar. Señor, gracias. Quise desmayar algunos días, pero tú me levantaste. Señor, gracias. Vamos a notar que nuestro Dios nos va a ayudar en el resto de nuestras prioridades. Dios nos va a ayudar a ser más responsables. Dios nos va a dar fuerza en el momento que ellas casi desaparezcan. No sabemos qué depara el futuro para este 2021, pero la seguridad nuestra es que Dios dice: yo estoy con ustedes. Quiero ocupar el primer lugar en sus vidas. Voy a estar con ustedes. Y sea cual sea la situación que venga para este 2021, si Dios está con nosotros, ¿a qué temeremos? Aún la muerte puede tocar. Aún pueden suceder cosas a las que tememos. Pero si Dios está con nosotros, Dios es inamovible de ese primer lugar. Todo depende de la actitud que nosotros tengamos. Amén, iglesia. Y quiero que salgas de este lugar con una invitación, teniendo en cuenta esta invitación en particular. Debo meditar en mi camino. Debo reflexionar en mi proceder. Determinar si tengo o no a Dios en el lugar que le corresponde. Si está, maravilloso. Aférrate a Dios, porque Él nos ayudará a que las cosas continúen así. Si no, es el momento para actuar y reorganizar, establecer las prioridades como deben ser, ponerlas en el orden correcto. Amén, iglesia. Colócate en pie por un momento y vamos a agradecer a nuestro Dios por su bendita palabra. Soberano Rey, agradezco por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tú hablas a nuestra vida, mi Dios, de una manera oportuna. Gracias, oh Dios, por enseñarnos en esta mañana,
por invitarnos a meditar, Señor, a reflexionar en nuestro proceder. Dios, ayúdanos a establecer de manera adecuada nuestras prioridades. Señor, ayúdanos para que tú jamás seas quitado o movido de ese primer lugar. Dios, que jamás salgas de ese lugar, mi Rey, porque entonces todo irá bien. Tú estarás con nosotros en todo momento. Ayúdanos a imitarte a ti, oh Jesús. Ayúdanos a imitarte a ti, que aún en medio del dolor, tú dijiste, hágase tu voluntad. Señor, ayúdanos a permanecer firmes, a ser perseverantes. Oh Dios, a adquirir compromiso contigo en tu obra, mi Rey amado. Ayúdanos, que ese deseo que tenemos en nuestro corazón, que esas palabras que expresamos se hagan realidad, oh Dios. Podamos tener acciones coherentes con ellas. Solo tú puedes ayudarnos, Señor, porque sin ti es imposible lograrlo. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Oh Señor, solo contigo podemos ser victoriosos. Solo contigo podremos avanzar en este año que empieza, mi Dios. Y qué bueno que tú nos das esa confianza y seguridad al decirnos: yo estoy con ustedes. Señor, gracias. Gracias, mi Rey amado. Señor, que tú no tengas que insistir tanto para nosotros volvernos y hacer tu obra. Oh Santo Dios, esta vez no insististe con Israel. Ellos atendieron tu voz. Ayúdanos a atender tu voz al primer llamado, mi Dios. Oh, gracias. Aleluya. Amén. ¿Puedes sentarte, iglesia? Bríndale un fuerte aplauso a ese Dios todopoderoso. Dios les continúe bendiciendo enormemente.